Vamos a ir hasta Palacio de Gobierno a la sesión 125 del Foro del Acuerdo Nacional. Vemos ahí al presidente de la República llegar y vamos a irnos rápidamente con Alex Vigo. Sabemos que tiene la información. Alex, buenos días. Buenos días, Alex. Carla, muy buen día. Efectivamente, vemos al presidente de la República, Martín Vizcarra, que ha ingresado al gran comedor de Palacio de Gobierno. En estos momentos viene efectuando el saludo a todos los invitados a esta sesión 125 del Acuerdo Nacional. Están los representantes de los tres poderes del Estado, vemos también a los representantes de las distintas bancadas del Congreso de la República, la sociedad civil, también los gremios del empresariado presentes, y vemos en la mesa principal ubicado al presidente de la República, Martín Vizcarra, junto al secretario general del Acuerdo Nacional, el señor Javier Higuíñez. También está presente el presidente del Poder Judicial. Para esta cita estaba invitado también el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pero por motivos de agenda, quien ha llegado a el Palacio de Gobierno en representación es la tercera vicepresidenta del Congreso, la congresista Jenny Vilcatoma, quien está acompañando en estos momentos al presidente de la República. Palabras del señor Javier Higuíñez, quien es secretario general del Acuerdo Nacional. Vamos a escucharlo. República y presidente del Acuerdo Nacional, don Martín Vizcarra. Señora tercera vicepresidenta del Congreso de la República, doña Jenny Vilcatoma. Señor presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Prado. Señor presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Y el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos. Me permito, además de saludar, dar la bienvenida de manera especial a quienes nos acompañan por primera vez en el Acuerdo Nacional, representando a sus instituciones en el foro. Cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, bienvenido. Don Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad de Industrias, donde ya lo ubiqué, bienvenido también. Carlos Rabines, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. Bienvenido también. Entro a mencionar, además del saludo a todos los miembros del Acuerdo Nacional que están presentes y que lo han estado durante tantos años en este tipo de sesiones, y a quienes participan en esta 125 sesión del Acuerdo Nacional. Los números cabalísticos siempre nos llaman la atención, nunca sabemos por qué, pero en fin, así es. Antes de entrar a los temas de la agenda, me voy a permitir recordar cómo es que el Acuerdo Nacional ha sido durante muchos años un foro en el cual los temas que hoy nos convocan, las reformas sobre las cuales vamos a conversar, han sido parte de la escena política nacional. Antes también decir que el acuerdo en los últimos meses ha estado trabajando en un pequeño documento llamado Aportes del Acuerdo Nacional a los ejes planteados por usted, señor presidente, y con la finalidad de contribuir a apurar, acelerar, de ser posible, consensos al respecto. Nuestra propuesta, denominada Aportes del Acuerdo a la Agenda Política 2018-2021, incluía 4 grandes temas, ¿no? La lucha contra la corrupción, la inseguridad ciudadana y la impunidad, acelerar el proceso de reconstrucción, dinamizar la economía del país para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo digno, luchar contra la pobreza y promover el desarrollo humano y, finalmente, la lucha contra la pobreza en el mundo rural. En ese grupo de trabajo del Acuerdo Nacional, en donde los miembros enviaron sus delegados
para discutir estos temas. Debo confesar que para mí el asunto más interesante de estos puntos era el acento que le dimos por pedido de algunos miembros del acuerdo en este último, luchar contra la pobreza en el mundo rural. Esto es un tema en sí mismo valioso, no siempre presente, y por lo tanto me alegro que hayamos podido elaborar en ese grupo de trabajo políticas sobre el tema. La propuesta del grupo de trabajo ha sido enviada a todos los miembros del Acuerdo Nacional para recibir sus comentarios y consensuar un documento final, el mismo que pondremos a su disposición, señor presidente. De otro lado, el Acuerdo Nacional y el CEPLAN continúan trabajando coordinadamente en torno a la necesidad de mantener en un lugar destacado la preocupación por el largo plazo. Por ello, conformaremos el grupo de trabajo al interior del Acuerdo Nacional, cuyo objetivo será elaborar una visión concertada del futuro del país post-2021, que permitirá contar con un nuevo plan estratégico de desarrollo nacional que dé orientaciones para el desarrollo integral más allá del bicentenario. Ahora sí, entro a la agenda de hoy, la reforma del sistema de administración de justicia y la reforma política. En primer lugar, agradezco su disposición, señor presidente, para presidir esta sesión y reconocer al Acuerdo Nacional como un espacio de diálogo amplio, significativamente representativo, horizontal y respetuoso. Es usted el presidente del Acuerdo Nacional según la costumbre y según lo que se estableció en los momentos fundacionales. El objetivo es, por supuesto, fortalecer la gobernabilidad democrática en nuestro país. Ambos temas, reforma del sistema de administración de justicia y reforma política, han sido abordados por el Acuerdo Nacional en diferentes momentos de su vida institucional. No es nuevo como tema, el acuerdo en estos 3 lustros ha tratado temas similares, sino idénticos, en diversas oportunidades. De hecho, la política de Estado 1, fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho, encaja directamente con nuestras preocupaciones del día de hoy. La de política de Estado 2, democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos, es sin duda un tema de plena actualidad que ya desde el acuerdo ha sido tratado en el pasado. Y la política de Estado 26, promoción de la ética y transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas, fue también materia de una política de Estado, como es conocido. Finalmente, entre las más directamente relevantes, la política de Estado 28, plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos, así como acceso a la justicia e independencia judicial. Como ven, el acuerdo tiene en sus diversas políticas de Estado, como es natural además, una actualidad significativa. Respecto a la reforma del sistema de administración de justicia, en anteriores sesiones hemos recordado diversas iniciativas del Acuerdo Nacional, como la participación del acuerdo en el año 2003 en la Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, el famoso SERIAJUS, a través de 5 delegados elegidos por consenso por sus organizaciones de la sociedad civil. Además, la promoción de la reforma integral de la Administración de Justicia, en particular la predictibilidad de los criterios jurisdiccionales y el cumplimiento, así como la celeridad del debido proceso en el Pacto de Mediano Plazo para la Inversión y el Empleo Digno. Ahí fue ubicado este tema, documento aprobado por el Acuerdo del 2005. El intento en el año 2009 de constituir un espacio de coordinación entre el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Academia de la Magistratura, a fin de asegurar el cumplimiento adecuado y oportuno de la función de impartir justicia. Finalmente, las sesiones del Foro del Acuerdo Nacional dedicadas a este tema siguieron siendo las últimas, la 115 en septiembre de 2016, en la que la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, presentó los lineamientos generales del Acuerdo por la Justicia, y la 122, la sesión 122, en agosto del año pasado, en la que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, presentó la situación del sistema de justicia en el Perú.
En cuanto a la reforma política, cabe destacar el documento Opiniones sobre la reforma constitucional en el seno del Acuerdo Nacional aprobado en diciembre del 2004. Este documento fue elaborado a solicitud del presidente Alejandro Toledo, quien pidió al Acuerdo Nacional debatir los posibles mecanismos de reforma constitucional. En él se proponen, entre otras medidas, el retorno a un Congreso bicameral, el establecimiento de un mecanismo de renovación del Congreso por partes, la aplicación gradual del voto facultativo y el reconocimiento del derecho al voto a los militares y policías en servicio activo. Como sabemos, esta última propuesta fue aprobada posteriormente por el Congreso de la República. Tanto la reforma del sistema de administración de justicia como la reforma política son temas, pues, de gran preocupación y permanente compromiso del Acuerdo Nacional. Por ello, esperamos que el diálogo multilateral que sostengamos hoy entre el Gobierno en sus tres niveles, las principales organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos con representación en el Congreso de la República pueda brindar insumos al importante trabajo de enorme responsabilidad de nuestras autoridades para llevar adelante estas reformas fundamentales. Dejo entonces, como corresponde, en el uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, luego el señor presidente de la República y presidente del Acuerdo Nacional, don Martín Vizcarra, y a continuación contaremos con la exposición del ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Vicente Ceballos. Señor presidente del Consejo de Ministros, tiene usted la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor presidente Martín Vizcarra, señor secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, señor presidente del Poder Judicial Víctor Prado, señores y colegas congresistas, señor presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, señores integrantes del Foro del Acuerdo Nacional. Sin duda, quisiera resaltar el hecho de esta asamblea en la cual nosotros venimos también con la disposición de informar los procesos que estamos trabajando en favor del país. Cuando nuestro gobierno se acercó al Congreso para la investidura respectiva al Consejo de Ministros, nosotros hicimos una presentación clara, concreta, de que tendríamos que trabajar en varios puntos fundamentales para el país. Y el correlato que acaba de hacer el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional recoge eso en la historia de la preocupación del Acuerdo Nacional, del cual formé parte en algunas oportunidades anteriores. Y en aquella presentación en el Congreso vimos lo que hoy ha hecho un resumen muy concreto, pero muy firme en relación a la preocupación por la pobreza, la lucha por la pobreza, que no tiene otra manera de enfocarse que viendo los temas sociales, pero viendo fundamentalmente una economía estable, una economía que vaya en crecimiento, con la cual se puede disminuir la pobreza en el país. Un segundo tema mencionado es la reconstrucción. Y la reconstrucción sigue siendo un tema no solamente de agenda del gobierno, sino una deuda nacional que viene desde atrás, no solamente en el efecto del Niño costero que afectó la zona norte fundamentalmente o principalmente, sino que además desde los anteriores procesos que hemos tenido y que no tuvimos una adecuada reacción y acción como Estado. Y otro tema señalado allí es el tema de la corrupción. Un tema que fue parte de nuestro discurso y nuestra presentación y dijimos de manera escueta, luego de hacer un pequeño análisis
hace ya 3 meses o un poco más atrás, de que seríamos muy firmes, muy fuertes para luchar contra este flagelo de la población, que en sí mismo opaca todos los otros esfuerzos. De mejorar la economía, la corrupción lo malogra. De mejorar la justicia, la corrupción lo malogra. De mejorar las condiciones de pobreza y de mejor vida en este país, la corrupción la opaca. Y por lo tanto, teníamos que ser muy firmes y todo el país tiene que ser firmes. Y entonces, frente a una situación en la que hay que enfrentarlo con decisión, en ese momento, cuando todavía no teníamos señas públicas de audios, nosotros intuíamos que iba a ser una batalla muy dura, pero que había que enfrentarla no de una manera parcial, sino de una manera integral. De ahí es que nace, otra vez, retomar aquello que otra vez el Acuerdo Nacional en sus discusiones anteriores y años anteriores lo ha señalado como la reforma de la justicia. Había que retomarlo. Y por lo tanto, esta corrupción no se resuelve solamente investigando y juzgando 1, 2, 3, 4 o 10 responsables, sino haciendo una reforma integral. Por eso es que hemos propuesto esta reforma fundamental para el país, pero la proponemos con convicción, con firmeza, de tal manera de que esa firmeza nos lleve a hacer esta reforma. Pero una reforma de esta envergadura no puede ir sola, tiene que ir acompañado de una reforma política, porque son pilares que se sostienen. Si nosotros no hacemos una reforma política, nuestros decisores de política siempre van a tener un problema. Y nuestro esfuerzo por la reforma judicial se vería siempre insuficiente. De tal manera que enfrentar estas dos columnas es hoy día una necesidad en el país. No es la terquedad de un presidente como Martín Vizcarra y su gobierno. Es la necesidad en este país. Y toda reforma, todo cambio, porque somos altamente respetuosos del proceso democrático, lo queremos hacer en el estricto marco de la Constitución, sin dar paso a aberturas políticas o aventuras políticas que más tarde nos pesen, sino estrictamente en el marco de la Constitución. Por eso es que hemos procedido a esta iniciativa a presentar a nuestro Congreso. En el Congreso está ahora la oportunidad del giro y del cambio que este país necesita. Por la urgencia de que hoy día no tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura, hay la urgencia. No es que el gobierno esté estableciendo y poniendo un plazo perentorio al Congreso. Estamos diciendo, es urgente, no podemos esperar más tiempo. Y no podemos nosotros perder más días. Y por eso es que estamos pidiéndole al Congreso la celeridad. No le estamos obligando, poniendo contra la pared, sino estamos poniendo los marcos de priorizar el Perú primero y estas reformas puedan dar su curso necesario. Entonces, yo lo que he querido, amigos, miembros de este Foro del Acuerdo Nacional, es hacer un resumen muy rápido de que todos los pasos que hemos dado hasta ahora son respetando prolijamente los procesos institucionales. Y queremos y tenemos la esperanza de mantenernos en eso, pero con respuestas prontas, rápidas. El país no puede esperar más. Tenemos en riesgo una economía que hoy día está caminando bien, pero
no nos engañemos, cuando hay la inestabilidad, cuando hay la incertidumbre en un país, más tarde o más temprano esa economía puede caerse. Estamos a tiempo de asumir una responsabilidad colectiva nacional y por eso es que, mi querido secretario ejecutivo y miembros de este acuerdo nacional, nosotros venimos optimistamente a conversar con ustedes, buscar consensos. Este es el mejor espacio y cuando no, en este momento es un momento fundamental en la vida del acuerdo nacional, porque es un foro horizontal, es un foro que no tiene las disputas ideológicas o las disputas políticas. Es un foro que por su diversidad, que por su conformación, representa una opinión de tipo nacional. Serán nuestro ministro, doctor Vicente Ceballos, ministro de Justicia, quien más adelante pueda darles una explicación concreta de esta parte de la reforma judicial. Lo mismo el doctor Raúl Molina, en su momento intervendrá para precisar las partes de la reforma política. Gracias, presidente. Seguidamente tenemos las palabras del señor presidente de la República, Martín Vizcarra. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Un saludo para la vicepresidenta del Congreso, para el presidente del Poder Judicial, el presidente del Consejo de Ministros, el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, para los representantes de los partidos políticos que participan de este Acuerdo Nacional y para todos los representantes de la sociedad civil organizada que lo conforman. El Acuerdo Nacional es y ha sido desde su creación un espacio de diálogo y construcción de consenso. Es el espacio ideal donde deben discutirse estas ideas y estas propuestas. Además, porque es un espacio plural, donde se pueden dar opiniones desde diversos puntos de vista y donde todas las opiniones son apreciadas y respetadas. Yo quisiera hacer recuerdo en el contexto de la agenda de esta reunión que el 23 de marzo, el día que asumí la presidencia del Perú, establecí los lineamientos generales de lo que sería nuestro gobierno. Y lo definimos en ejes de trabajo en los cuales, como es obvio, tenía que haber un eje de crecimiento de la economía. Necesitamos una economía fuerte, sólida, que crezca, pero además manifestamos que esta economía debería alcanzar y beneficiar en su crecimiento a todos los peruanos. Había otro eje específico que hablaba del desarrollo y las políticas sociales, que era fundamental. Nosotros creemos que el Perú es un país complejo, grande y que incluye 24 regiones que todas deben ser consideradas en este planeamiento de desarrollo. Por eso, un eje específico de nuestro planteamiento de trabajo es la descentralización, es decir, todos incluidos. Pero lo que pusimos como el eje principal de nuestro gobierno, que estaba en el número 1, era lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las instituciones. Ese fue el eje principal. Y después de más de 5 meses de gobierno,
creo que no nos equivocamos, que podemos tener crecimiento económico, que podemos tener una visión descentralista del Perú, que podemos implementar buenas políticas sociales, pero que si todo ello no lo hacemos con instituciones sólidas, si todo ello no lo hacemos con una lucha frontal contra la corrupción, no es sostenible en el tiempo. Es efímero el bienestar que se logra. Si queremos consolidar el desarrollo que se merecen, que nos merecemos todos los peruanos, tenemos que ser claros y duros en la lucha contra la corrupción. Porque la corrupción no solamente afecta la moral de todos los peruanos, sino que la corrupción principalmente afecta a los más pobres. Porque es a ellos que se les priva de los servicios a los cuales tienen derecho al acceso, porque no llega el presupuesto, porque se distrae, se desvía. Y eso tenemos que combatirlo con instituciones sólidas. Es por ello que ya el 28 de julio, en nuestra presentación en el Congreso de la República, en el mismo lineamiento de nuestro gobierno, dijimos y establecimos que para cumplir esos objetivos creíamos necesario e imprescindible reformar el sistema de administración de justicia. No solo por los audios a los que tuvimos acceso, sino porque somos conscientes de que es una institución que necesita reformarse para recuperar la confianza y administrar de manera objetiva y transparente justicia a todos los peruanos. Y cuando decimos ello, decimos que la institución está mal, pero no involucramos a todos los de la institución. Obviamente, como en todas las instituciones, incluido el Poder Ejecutivo al que represento, hay gente muy honesta, muy responsable, muy comprometida, como también hay de la otra. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo de cambiar y reformar las instituciones. Pero el planteamiento que hacíamos era de que se tiene que lograr ese cambio de la reforma, a través de la reforma del sistema de administración de justicia, de la mano con una reforma política, que se complementan. Pero era necesario que esta reforma tenga, como es obvio, un sustento legal. O sea, tenemos que usar el procedimiento que corresponde. Pero dado la magnitud de la crisis, necesitamos no solamente legalidad en estas reformas, sino que se hace necesario legitimidad. Por eso es, usando el camino legal, a través de las propuestas que hemos alcanzado al Congreso, tanto de proyectos de reforma legal como reforma constitucional, creemos, y así lo hemos planteado como Ejecutivo, que estas deben ser complementadas con un respaldo de esas reformas de toda la población del Perú. Entonces, cubrimos el espacio de legalidad con legitimidad para poder realizar este cambio profundo que todos requerimos. Y como hemos visto en el resumen que nos ha hecho el señor Higuíñez, este tema también se ha planteado acá. O sea, la reforma judicial está planteado, y está planteado en este foro y está planteado en muchas otras instancias. Y no es de ahora, es una demanda de nuestra sociedad que ya viene de décadas. Entonces ya es el momento que los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, que asumamos la responsabilidad de no postergar más estas. Porque nosotros aquí, los que integramos y conformamos esta mesa, hemos tenido varias reuniones y hemos hablado de diversos temas. Yo he hablado sobre el tema de la anemia, un tema que es prioridad nacional, el tema educación, el tema de los derechos laborales,
el tema del crecimiento económico y competitividad. O sea, con cada uno de los representantes hemos hablado temas de suma importancia nacional, pero que tienen relación con diversos sectores. Pero cuando hablamos de lucha contra la corrupción, integramos todos. Es una responsabilidad de todos luchar contra la corrupción. Y creo que el momento ha llegado. Creemos que esta oportunidad no la podemos dejar pasar, que todos debemos, en estas circunstancias, poner todo nuestro esfuerzo, dejar nuestras prioridades individuales o grupales para poner la prioridad país. Y la prioridad país es mirar el futuro con instituciones sólidas y confiables. Por eso estamos hoy en un momento crucial. El país entero está pendiente de las decisiones que vamos a tomar. El país entero. Yo creo que no podemos defraudar a los peruanos una vez más. Y así que en esta oportunidad, más que a plantear propuestas, como lo vamos a hacer en una primera instancia, creo que la parte más importante es recoger sus intervenciones, recoger sus planteamientos para entre todos juntos buscar este consenso para ver cuál es la mejor forma de implementarlas y llevarlas adelante. Una vez más les doy la bienvenida a Palacio de Gobierno, que es la casa de todos los peruanos. Muchas gracias. A continuación, invitamos a los miembros de la prensa a retirarse de la sala a fin de continuar con la sesión del Acuerdo Nacional. Que reúne a todas las autoridades, representantes de distintos sectores en nuestro país, la lucha contra la corrupción, lograr instituciones sólidas gracias a un camino que se ha trazado para poder desarrollar todo una reforma en el sistema de administración de justicia y también una reforma en el sistema político de nuestro país. El presidente de la República preside entonces esta sesión 125 del Acuerdo Nacional. Se ha invitado a los medios de prensa a que pasen a retirarse y es que la sesión pasará a sesión reservada en estos momentos. Estaremos retornando más adelante con lo que serán las conclusiones. Hay que indicar de que en breve quien se encargará de la exposición de las reformas, tanto del sistema de administración de justicia como del sistema político, estará a cargo del ministro de Justicia y nosotros estaremos dando cuenta más adelante de todos los detalles de esta sesión del Acuerdo Nacional. Adelante con más información en Estudios, Carla. Muchas gracias, Alex. En efecto, 125 sesión de este foro del Acuerdo Nacional, que en esta oportunidad va a tocar pues el tema de la reforma del sistema de administración de justicia y de la necesaria, de la imperiosa necesidad, como lo ha dicho el presidente y también el jefe del gabinete, César Villanueva, de que vaya también aunada a esta reforma de la política. Claro, pero ahora hay que sacar cosas bien importantes de lo que ha mencionado el presidente. Ha mencionado que la corrupción no solo afecta la moral, sino afecta a los más pobres porque no llegan a ellos los recursos. Ha mencionado algo bien importante, que la reforma de justicia tiene que ir de la mano con una reforma política y para ello se necesita legalidad y legitimidad, es decir, reforma de la Constitución y por supuesto el referéndum. Ojo, el Acuerdo Nacional quiere reforma, la sociedad civil quiere reforma, el Ejecutivo quiere reforma, la oposición ha pedido, ¿no es cierto?, reforma y la renuncia de Chávarri, excepto el fujimorismo y el APRA. Saquen ustedes sus conclusiones, quienes no quieren reforma. Hay que resaltar también algo que han señalado ambos, tanto el jefe del gabinete como el presidente de la República, que todas estas reformas se están haciendo conforme al marco democrático que tenemos en nuestro país y conforme no procede la ley, por los organismos y por los canales debidos.